Bueno, muy buenos días para todos. Vamos entonces eh, a dar inicio a la clase. Eh, Vamos a empezar un nuevo módulo, un nuevo tema que tiene que ver con el metabolismo de las grasas o los lípidos. Bueno, entonces los dejo con el profesor Burgos. Recuerden que este es un curso semipresencial. Es virtual, así que las personas que tengan problemas en que filmemos, entonces lo pueden ver de manera sincrónica. Bueno, Ya, adelante, profe. ya está filmando Natalia. ¿Ok? Sí, señor, Bueno, confirmado. bueno, listo, buenos días. Así como dice la profesora Natalia, hoy vamos a empezar el tema de lípidos. Y vamos a empezar con la parte de digestión y absorción de lípidos. Eh, los lípidos representan más o menos entre un 35 y un 40% de la dieta convencional, la dieta que nosotros consumimos aquí, que la mayor parte pues, de Occidente consume. Eh, esta cantidad de lípidos está representada principalmente por triglicéridos. O sea, un glicerol, como ya vimos alguna vez, un glicerol y 3 ácidos grasos, triglicéridos. La mayor parte son triglicéridos, pero también van fosfolípidos, van ésteres de colesterol, vitaminas liposolubles, o sea, otra cantidad menor de lípidos que hacen parte pues de esa ingesta, pero la mayor parte son triglicéridos. La digestión y el transporte de estas sustancias, o sea, de los lípidos, presenta una característica que los hace diferentes a otros nutrientes. Cuando nosotros vimos carbohidratos, cuando vamos a ver aminoácidos, esos nutrientes son solubles en agua. Los monosacáridos son solubles en agua, los aminoácidos son solubles en agua, pero los lípidos son insolubles en agua. Entonces, esa es una característica físico-química que hay que resolver. Primero, para el transporte, porque los lípidos hay que movilizarlos entre distintos tejidos, hay que movilizar lípidos entre el tracto digestivo, el músculo, el corazón, etcétera, a través de la sangre. Hay que movilizar lípidos a través de la linfa. Esa movilización de lípidos no se puede hacer directamente por lo que acabo de comenzar, lo que acabo de comentar. Por eso en la naturaleza se diseñaron unas formas de transportar lípidos por los líquidos corporales que son las lipoproteínas. Ahorita más tarde vamos a hablar en detalle de cada una de las lipoproteínas, pero haciendo un esquema muy general, una lipoproteína es una estructura micelar, por eso son estructuras esféricas, porque tienen una disposición micelar y está compuesta por lípidos más proteínas, pues de ahí el nombre de lipoproteínas. La monocapa externa pues está constituida por lípidos anfipáticos como los fosfolípidos, los esfingolípidos. Eso constituye la monocapa externa. Los lípidos más insolubles como los ésteres de colesterol, los triglicéridos, las vitaminas liposolubles, se almacenan en el interior de la estructura. El hecho de que tenga una monocapa con lípidos anfipáticos cuyos grupos polares
están expuestos hacia el exterior de la partícula. Eso es lo que permite que estas partículas se desplacen a través de los líquidos corporales. Porque con esta monocapa externa que es polar, pueden interactuar con el agua y movilizarse por la sangre, movilizarse por la linfa, por el líquido extracelular, etc. Pero si fuera una estructura exclusivamente lipídica, sería muy poco estable. Por eso las proteínas, que en este caso se llaman apoproteínas, las proteínas contribuyen a estabilizar la partícula. Todas las lipoproteínas contienen, además de los lípidos, proteínas que algunas están profundamente enclavadas dentro de la lipoproteína, como las ApoB, por ejemplo, están profundamente enclavadas dentro de la lipoproteína, y hay otras proteínas que son más superficiales, inclusive se pueden intercambiar entre varias lipoproteínas. Las apoproteínas de las lipoproteínas contribuyen a darle estabilidad a la partícula, por eso son partículas estables cuando circulan. El contenido proteico es el principal estabilizador de estas estructuras. Pero las proteínas, las apoproteínas, tienen otras funciones adicionales. Hay algunas apoproteínas que actúan como ligandos. Eso quiere decir que reconocen receptores. Hay otras apoproteínas que son activadoras de enzimas, o sea que pueden activar una estructura enzimática. Pero en general, la función más importante es que estabilizan la partícula. Esta es como una visión muy general de las lipoproteínas, y con esto se resuelve el problema de la insolubilidad en agua para el transporte de lípidos por los líquidos corporales. Más adelante vamos a mencionar las lipoproteínas, cada una con sus características individuales. Esta es solamente una visión muy esquemática y muy general para resolver el problema de la insolubilidad de los lípidos en agua. Ese mismo problema se presenta con la digestión de lípidos, porque la digestión de lípidos pues la realizan las enzimas, y las enzimas son solubles en agua. Entonces hay que resolver el problema de la insolubilidad para lograr una buena digestión de lípidos. La forma en que nosotros consumimos los lípidos, repito que la mayoría son triglicéridos, es en forma de unas gotas que inclusive se ven a simple vista. Cuando usted consume un alimento rico en lípidos, por ejemplo en una sopa o en cualquier líquido que usted consuma con lípidos, pues ahí usted ve inclusive macroscópicamente las gotas de los lípidos. Se establece una interfase lípido-agua, pues por la razón que les acabo de mencionar, porque estas gotas contienen los lípidos, principalmente triglicéridos, y se arman de esta manera, estableciendo una interfase, pues porque son insolubles en agua. Entonces, la forma en que nosotros consumimos estas grasas es de esta manera. Esto presenta un problema para la digestión, porque las enzimas que van a digerir estos lípidos se tienen que arrimar, físicamente arrimar, a la superficie, a la interfase, para poder digerir esos lípidos. Entonces, una gota grande
de estas ofrece una superficie muy reducida para que las enzimas puedan actuar. Entonces, lo que hay que hacer es fragmentar estas gotas grandes, fragmentarlas en gotas cada vez más pequeñas hasta convertirlas en gotas microscópicas. Este proceso de convertir estas gotas grandes en gotas más pequeñas, microscópicas, se denomina emulsificación. La emulsificación es fundamental para aumentar la superficie de contacto entre las enzimas digestivas y los lípidos que están contenidos en estas gotas. Entonces, el proceso de emulsificación es fundamental durante la digestión de lípidos. ¿Cómo se realiza la emulsificación? La emulsificación de lípidos se lleva a cabo por unas sustancias que son las sales biliares. Las sales biliares son producidas por el hígado, se almacenan en la vesícula biliar y cuando el bolo alimenticio pasa al intestino delgado, la vesícula biliar se contrae y expulsa su contenido que contiene las sales biliares. Las sales biliares se caracterizan porque son estructuras anfipáticas derivadas del colesterol. O sea, son moléculas de colesterol modificadas. Recordemos aquí este anillo, que es el anillo de colesterol. Y aquí tiene una cadena larga que termina en una... Este sería pues una visión muy reducida del anillo. El anillo de colesterol, que es este ciclopentano perhidrofenantreno, que es no polar. Y tenemos aquí una cola hidrocarbonada conectada al anillo que termina con un grupo cargado negativamente. O sea, las sales biliares son sustancias anfipáticas. Por eso es que funcionan como detergentes, porque son sustancias anfipáticas. Entonces, cuando se descargan las sales biliares al bolo alimenticio que contiene lípidos, las sales biliares se meten en esta interfase de esas micelas y al meterse en esta interfase disminuyen la tensión superficial de la micela y la micela se va fragmentando en micelas cada vez menores. Ese proceso se repite varias veces. Las sales biliares actúan como detergentes y cada vez las micelas que se van formando son cada vez más pequeñas. A eso contribuye también los movimientos peristálticos en el tracto digestivo, en el estómago y después en el intestino, que produce una mezcla pues, mecánicamente y cada vez se van reduciendo más los tamaños de las micelas y eso aumenta enormemente el área de contacto para que las enzimas digestivas puedan entrar en contacto con los lípidos que van encerrados en esas micelas. Entonces, las sales biliares son fundamentales para resolver el problema físico-químico que presentan los lípidos durante la digestión. Contribuyen a la emulsificación de las micelas digestivas. Las sales biliares sufren una circulación enterohepática. El 95% se reabsorben en el ileón, la parte final del intestino, y hacen una circulación enterohepática, o sea, regresan al hígado
el hígado las descarga de nuevo a la vesícula y se reutilizan. O sea que nosotros solamente eliminamos un 5% de sales biliares, la mayoría son reutilizadas. Recuerden que hay una forma de evitar esta circulación enterohepática de sales biliares. Existen unas drogas que se utilizan para bajar los lípidos de la sangre que secuestran las sales biliares, entonces uno elimina muchas más sales biliares, el hígado tiene que utilizar más colesterol para fabricar sales biliares y eso disminuye el colesterol de la sangre. Es una técnica, es una estrategia farmacológica con secuestrantes de sales biliares. Bueno, entonces, de esa manera se resuelve el problema de la insolubilidad, convirtiendo las estructuras micelares muy grandes en micelas cada vez más pequeñas. Ahora, ¿cómo es el proceso digestivo ya involucrando enzimas? Suponiendo que la emulsificación se llevó a cabo y vamos a mencionar cuáles son las enzimas que se encargan de hacer la digestión de lípidos. En primer lugar, en la boca, las células de la boca que están en la parte posterior de la lengua producen una lipasa que se llama lipasa lingual. La lipasa lingual es una enzima que sale pues en la saliva. También tenemos una lipasa gástrica que se parece mucho a la lipasa lingual, que se produce en el estómago. Esta lipasa lo que hace es hidrolizar los dos ácidos grasos que están en los dos extremos del triglicérido, o sea que se producen ácidos grasos libres y monoacilglicerol. La lipasa lingual y la lipasa gástrica tienen una actividad mayor sobre triglicéridos que estén constituidos por ácidos grasos de cadena corta. Estas lipasas no actúan significativamente sobre triglicéridos que contengan ácidos grasos de cadena larga, que son la mayoría en los adultos. En los niños, por ejemplo, que consumen leche, la leche es rica en triglicéridos que tienen ácidos grasos de cadena corta y media. Entonces, la lipasa lingual y la lipasa gástrica son importantes sobre todo en la digestión de lípidos de los niños, de los infantes. También tienen alguna actividad pues en las personas mayores, pero el efecto mayor se logra con la lipasa que se produce en el páncreas. La lipasa pancreática es la que hace la digestión de los triglicéridos que están constituidos por ácidos grasos de cadena larga, que son la mayoría. Esa lipasa hidroliza los ácidos grasos de los extremos del triglicérido, produce dos ácidos grasos más monoacilglicerol. La lipasa pancreática se encarga de digerir los triglicéridos, pero el páncreas también produce
fosfolipasa. La fosfolipasa se encarga de digerir los fosfolípidos. Cuando una fosfolipasa actúa sobre los fosfolípidos, libera un ácido graso, hidroliza un ácido graso y se produce una sustancia que se llama lisofosfátido. Los lisofosfátidos son detergentes potentes que contribuyen también a la emulsificación de la grasa intestinal. También se produce, el páncreas también produce colesterol esterasa. La colesterol esterasa, ahorita les pinté la molécula de colesterol. El colesterol tiene un grupo OH en el carbono 3, pues por eso es un esterol, o sea, tiene un grupo alcohol en el carbono 3. La forma en que se ingiere el colesterol generalmente es colesterol esterificado. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí, en este grupo OH del carbono 3, se esterifica con un ácido graso. Se pega un ácido graso del colesterol y eso se llama colesterol esterificado. La colesterol esterasa es una enzima que se encarga de hidrolizar este enlace y liberar el colesterol. Entonces produce colesterol libre. Entonces, en el páncreas se produce lipasa, fosfolipasa, colesterol esterasa. Pero el líquido pancreático también contiene una pequeña proteína que no es una enzima, a pesar de que termina en asa. Esa proteína se llama colipasa. La colipasa, repito, a pesar de tener esa terminación que se le atribuye a las enzimas, no es una enzima, es una proteína muy importante para la digestión de triglicéridos, porque cuando las sales biliares salen al intestino, la lipasa pancreática es rodeada de sales biliares. Si esto no se modifica, entonces la lipasa no tiene forma de digerir los triglicéridos. Entonces la colipasa es como si fuera una enzima auxiliar que se une a la lipasa y libera la lipasa del efecto bloqueador de las sales biliares. Entonces de esa manera la lipasa puede acceder a los triglicéridos. Por eso se requiere la colipasa para que la lipasa pancreática tenga un buen acceso a los triglicéridos de la dieta. Pero repito, no es una enzima. Entonces, es muy importante la sincronización que se tiene que dar entre el bolo, el pasaje pues del bolo digestivo y la secreción de enzimas digestivas. ¿Cómo se realiza esa sincronización? Cuando el bolo digestivo pasa del estómago al intestino delgado, las células intestinales, un tipo de células intestinales, empiezan a secretar. Hay unas células que secretan una hormona que se llama colecistoquinina o cinina. La colecistoquinina se produce en el tracto digestivo. Hay unos enterocitos, hay unas células especiales del tracto digestivo que producen esta hormona. Esta hormona pasa a la sangre, circula y va hasta la vesícula biliar y produce una contracción de la vesícula biliar. Entonces, por el efecto de la colecistoquinina, la vesícula biliar se contrae y la bilis pasa al duodeno. Lo mismo pasa con el páncreas. La colecistoquinina estimula la secreción de enzimas pancreáticas. Pero el intestino también produce otra hormona que se llama secretina.
La secretina también es producida por algunos enterocitos de la célula intestinal, de las células intestinales. La secretina es otra hormona, pasa a la sangre y esta hormona lo que hace es estimular la secreción de un líquido pancreático rico en bicarbonato. O sea, la secretina es responsable de que el líquido pancreático sea rico en bicarbonato. ¿Por qué es importante que el líquido pancreático tenga mucho bicarbonato? Para neutralizar el pH ácido que viene del estómago. El bolo alimenticio, cuando pasa por el estómago, adopta pues un pH, el pH gástrico, que es un pH extremadamente ácido, entre 1 y 2, pues eso para digerir las proteínas. Pero cuando el bolo alimenticio pasa al duodeno, tiene que ser neutralizado, hay que elevar el pH por lo menos hasta 6, porque las enzimas pancreáticas solo actúan a un pH de 6 o un poco mayor de 6. Entonces, la secreción de bicarbonato es fundamental para que las enzimas digestivas puedan actuar sobre el bolo gástrico. Bueno, entonces, una vez que se empieza a hacer la digestión, esa digestión se hace, como acabo de decir hace un rato, sobre estas micelas microscópicas. Estas micelas microscópicas, entonces las enzimas digestivas se pegan de estas micelas microscópicas y van liberando los distintos componentes a partir de su acción enzimática. Ya dijimos que entre los triglicéridos lo que se liberan son ácidos grasos y monoacilglicerol. Y también pues se liberan lisofosfátidos, ésteres de colesterol, etc. Todos estos compuestos se absorben a través de la membrana del enterocito. La membrana del enterocito absorbe estas sustancias. Estas sustancias, cuando entran al enterocito, sufren una resíntesis. ¿Qué quiere decir eso? Que se resintetizan triglicéridos, se resintetizan fosfolípidos, se resintetizan esfingolípidos. Todas estas sustancias se resintetizan a partir de los componentes que se generaron por la digestión a nivel de la luz intestinal. Estos componentes, estos lípidos recién sintetizados, entonces se van a empacar en una lipoproteína. Esa lipoproteína que se produce con esos lípidos que acabaron de entrar de la digestión, esa lipoproteína está constituida por los kilomicrones, que es la primera forma de lipoproteínas que vamos a analizar. ¿Qué pasa con estos lípidos? ¿Cómo se arman los kilomicrones en el interior del enterocito? En primer lugar, los kilomicrones contienen como principal apoproteína una apoproteína que se llama ApoB48. La ApoB48 es una molécula relativamente grande que hace parte integral del kilomicrón. La ApoB48 se sintetiza en el retículo endoplásmico rugoso, pues donde se sintetizan las proteínas, se sintetiza en el retículo endoplásmico rugoso. Sí, pues se activa el gen de la ApoB48, se sintetiza la ApoB48. Hay que hacer aquí una mención especial y es que el gen
de la ApoB48 es el mismo de la ApoB100 que ahorita vamos a mencionar en las VLDL. Esto es un gen truncado. La ApoB48 es el mismo gen de la ApoB100. La ApoB100 es una de las proteínas más grandes que nosotros sintetizamos, la ApoB100 que ahorita mencionamos en las VLDL. Esto representa casi la mitad del gen, porque cuando se está sintetizando se activa un gen de parada, un codón de parada, y para la síntesis cuando se lleva el 48% de la proteína, de la síntesis proteica total. Por eso se llama ApoB48, es el 48% de la ApoB100. Y esta ApoB48 existe es en los kilomicrones. En cambio, la ApoB100, como vamos a mencionar ahora más tarde, existe es en las VLDL. Entonces, la ApoB48 se sintetiza en el retículo endoplásmico rugoso y después pasa al retículo endoplásmico, al retículo liso, el retículo endoplásmico liso. En el retículo endoplásmico liso, esta ApoB48 empieza a impregnarse de lípidos, principalmente de triglicéridos. De los triglicéridos que se acabaron de resintetizar en el enterocito. Pero esa transferencia de triglicéridos hacia la ApoB48 no se hace espontáneamente. Se necesita una proteína muy importante que se llama MTP. MTP quiere decir proteína microsomal transferidora de triglicéridos. Eso quiere decir MTP. La proteína microsomal transferidora de triglicéridos es sintetizada dentro del enterocito y esa proteína es la que le transfiere a la ApoB48, es la que le transfiere los triglicéridos para constituir el kilomicrón naciente, o sea, la primera forma de kilomicrón. Adicionalmente se agregan fosfolípidos, esfingolípidos, colesterol, etcétera, pero el componente prioritario es triglicéridos. Esta proteína es fundamental. Si esta proteína no está presente, la ApoB100, la ApoB48 es degradada y no se forma el kilomicrón. Por eso, y ahorita vamos a mencionar que esa misma estrategia se utiliza para iniciar la formación de VLDL en el hígado. Si la proteína no está presente, repito, no se puede armar el kilomicrón. Por eso, una mutación que implique la no síntesis de esta proteína es lo que produce una enfermedad muy rara que se llama abeta-lipoproteinemia. Abeta-lipoproteinemia es que no se forman ni kilomicrones ni VLDL en el hígado por falta de esta proteína. Una vez que este kilomicrón se va formando alrededor de la ApoB48, entonces ese kilomicrón, que sería un kilomicrón naciente con ApoB48 y rico en triglicéridos, casi todos los lípidos que lleva son triglicéridos. Este kilomicrón naciente se descarga del enterocito por exocitosis. Como es una partícula relativamente grande, la célula
expulsa esa partícula por exocitosis, o sea, la membrana sufre una exocitosis, que así se llama. De esa manera se eliminan los kilomicrones. Esos kilomicrones se descargan al líquido extracelular a nivel del intestino delgado. Y esos kilomicrones son recogidos por los capilares linfáticos que tenemos en el intestino, son recogidos por los capilares linfáticos. Recuerden que los capilares linfáticos son capilares que recogen la linfa. O sea, lo que no se reabsorbió a través de las venas se recoge a través de la linfa. Entonces, los capilares linfáticos que tenemos en el intestino son los que se encargan de recoger los kilomicrones que acabaron de salir del enterocito. Esos capilares linfáticos se van reagrupando, se recoge toda la linfa de la parte inferior del cuerpo, de los miembros inferiores, del abdomen, y se forma un vaso colector muy grande que se llama el conducto torácico. El conducto torácico es un conducto, un vaso linfático que recoge toda la linfa de la parte inferior del tórax, del abdomen, del cuerpo. El conducto torácico circula, lleva esa linfa hasta la región infraclavicular izquierda y a nivel de la arteria subclavia izquierda, o sea, aquí en la parte superior, a nivel del cuello, por debajo de subclavia, o sea, la arteria subclavia, la que está debajo de la clavícula, y debajo de la clavícula subclavia. En esa arteria subclavia izquierda, el conducto torácico descarga la linfa que viene de la parte inferior del cuerpo. O sea, los kilomicrones que circulan por la linfa se descargan a la gran circulación a través del conducto torácico y de la arteria subclavia izquierda. De esa manera regresan esos kilomicrones, caen a la gran circulación. Durante la circulación por la sangre, intercambian, reciben otras lipoproteínas, otras apoproteínas, perdón, a partir de las HDL. Las HDL pueden intercambiar, pueden ceder unas apoproteínas que son más bien péptidos de bajo peso molecular y que se pueden entregar durante la circulación por la sangre entre diferentes lipoproteínas. Las HDL le proporcionan a los kilomicrones ApoC2. La ApoC2, como vamos a ver enseguida, es muy importante porque estimula la lipoproteína lipasa. Y le proporcionan ApoE. La ApoE es muy importante
directamente al hígado, como si ocurre con los aminoácidos o con los monosacáridos, que pasan es al sistema porta hepático, a la vena porta, y de esa manera llegan inicialmente Profe, al hepatocito. disculpe, ¿puede repetir desde que dijo que la APO es muy importante porque se me apagó el computador? ¿Que la por qué? Desde que usted ¿Cuál? dijo que la APO es muy importante, Ah, ¿puede bueno, bueno. repetir desde ahí? Ah, bueno, perfecto. Cuando el kilomicrón circula por la sangre, recibe a partir de las HDL son lipoproteínas que llevan varias apoproteínas de bajo peso molecular, que son más bien péptidos, y que se pueden intercambiar entre distintas lipoproteínas mientras circulan por la sangre. Por ejemplo, los kilomicrones, cuando circulan por la sangre, reciben de la HDL ApoC2. La ApoC2 es una proteína relativamente pequeña que tiene la particularidad de que actúa a nivel de la lipoproteína lipasa, activa la lipoproteína lipasa. Ahorita vamos a mencionar algo sobre eso. Y la ApoE también recibe ApoE. Es importante la ApoE porque es un ligando que puede interactuar con un receptor de ApoE que tenemos en el hígado, que ahora vamos a mencionar también. Entonces, cuando el kilomicrón circula por la sangre, fuera de la ApoB48 que tiene, recibe estas APOs adicionales. Es muy importante acentuar este camino que sigue los lípidos, ingresan al organismo a través de los kilomicrones. ¿Por qué? Porque, como acabamos de decir, a través del conducto torácico, la linfa que contiene los kilomicrones, que contienen los lípidos que usted se acabó de comer, la linfa se descarga en la arteria subclavia izquierda, o sea, esa linfa cae a la gran circulación. Eso quiere decir que esos nutrientes no van al hígado primero. ¿Por qué es importante ir al hígado o no ir al hígado? Por ejemplo, los monosacáridos, los aminoácidos que son solubles en agua, cuando se absorben, se pasan directamente a los capilares del sistema porta hepático, de la vena porta. Y a través del sistema porta, pues van al hígado y el hígado se encarga de distribuir esos nutrientes. Los lípidos, solamente algunos lípidos, por ejemplo, ácidos grasos de cadena media y corta que son solubles en agua, esos pueden caer directamente al sistema porta. Pero los kilomicrones, que contienen casi todos los lípidos que usted se acabó de comer, no van directamente al hígado. ¿Por qué no van directamente al hígado? Para no saturar el hígado con esa cantidad de triglicéridos que acabaron de entrar de la dieta, y para distribuir esos triglicéridos en los tejidos periféricos. O sea, la estrategia que tiene el organismo para que las grasas no vayan directamente al hígado, simplemente para lograr que los triglicéridos se distribuyan en los tejidos periféricos y que no sobrecarguen el hígado de triglicéridos. Entonces, los kilomicrones circulan por la sangre. Cuando circulan por la sangre, los kilomicrones, que son ricos en triglicéridos, contienen básicamente, son triglicéridos, casi no tienen componente proteico, o sea, la relación proteína-lípido es mucho mayor lípido que proteína, por eso tiene una densidad tan baja, o sea, los kilomicrones en una técnica de separación de lipoproteínas prácticamente flotan porque su densidad es muy poca, porque tienen mucho lípido y poca proteína, o sea que flotan, tienen muy poquita densidad, son lipoproteínas de muy baja densidad. Esos kilomicrones que circulan por la sangre, que contienen ApoC2, una vez que llegan
a los capilares del tejido muscular, incluyendo músculo esquelético y músculo cardíaco, y tejido adiposo, principalmente estos dos tejidos. Estos dos tejidos tienen una característica especial, que sus capilares, o sea, estas células del endotelio capilar, estos tejidos principalmente, sintetizan una proteína que se llama lipoproteína lipasa. Es una lipasa. Lipoproteína lipasa. La característica de la lipoproteína lipasa es que está anclada a la membrana de la célula del capilar, está anclada a través de un proteoglicano. Un proteoglicano sirve de anclaje de la lipoproteína lipasa al capilar de estos tejidos. Entonces, la lipoproteína lipasa está ahí de una manera inactiva. La lipoproteína lipasa de una manera inactiva. Cuando los kilomicrones pasan por aquí, por estos capilares, los kilomicrones, como son capilares, o sea, de un diámetro muy pequeño, los kilomicrones llevan ApoC2. La ApoC2, esta pequeña proteína que prácticamente es como un péptido, se encarga de activar la lipoproteína lipasa a medida que los kilomicrones circulan por los capilares del tejido muscular y del tejido adiposo, principalmente estos dos. Entonces, cuando los kilomicrones circulan por esos capilares, se activa la lipoproteína lipasa por intermedio de la ApoC2, y la lipoproteína lipasa lo que hace es coger los triglicéridos y produce una hidrólisis total. Los 3 ácidos grasos se liberan como ácidos grasos libres y se libera glicerol. El glicerol, como es soluble en agua, circula por la sangre, pero los ácidos grasos pasan al interior de estas células y de esa manera el tejido adiposo y el tejido muscular captan los ácidos grasos que usted se acabó de comer hace rato. Este proceso implica que a medida que el kilomicrón circula por esos capilares, va perdiendo triglicéridos aceleradamente. Entonces, se va convirtiendo en una partícula más pequeña, porque se van perdiendo los triglicéridos, y cada vez el kilomicrón es más pequeño. Y esos ácidos grasos son captados por estos músculos, por este tejido muscular y este tejido adiposo, y los utilizan pues como fuente de energía o simplemente como reserva. En el caso del tejido adiposo, resintetiza triglicéridos. El tejido muscular los puede utilizar directamente como combustible. Ese es el combustible más importante de las células musculares cuando no están haciendo actividad física, o sea, cuando están en reposo. La mayor parte de la energía del músculo se obtiene de ácidos grasos, no de glucosa. Entonces, a medida que el kilomicrón circula, se va volviendo más pequeño. Cuando se vuelve más pequeño, se llama remanente de kilomicrón. Remanente de kilomicrón. Ese remanente de kilomicrón ya tiene muy pocos triglicéridos, contiene otros lípidos que entraron pues por absorción después de la digestión, y ese remanente de kilomicrón, cuando circula por el hígado,
entra en contacto con un receptor que se llama receptor de ApoE. El receptor de ApoE es una proteína que está metida en la membrana de los enterocitos y ese receptor de ApoE capta estos remanentes de kilomicrón que tienen ApoE. El ApoE actúa como un ligando de ese receptor, se pega del receptor y el remanente de kilomicrón es internalizado por endocitosis. O sea, el hepatocito hace una endocitosis de los remanentes de kilomicrón. Y los lípidos que lleva el remanente, todo lo que lleva es utilizado por el hepatocito pues para las distintas funciones que se despliegan en el hígado. O sea que ahí termina el kilomicrón. El kilomicrón, entonces, en resumen, permite repartir principalmente los triglicéridos de la dieta y lo reparte principalmente en el tejido muscular, tanto musculoesquelético como cardíaco, y en el tejido adiposo. El tejido adiposo lo reconstituye triglicéridos y los guarda pues, para cuando los necesitemos. El tejido muscular los puede utilizar como combustibles. Ahí termina el kilomicrón. O sea que en cuestión de hora y media, 2 horas, uno no debe tener kilomicronemia medible. No se puede tener kilomicronemia medible si llevamos un ayuno de 3, 4, 5 horas. Eso ya es una patología que hay que investigar. Los kilomicrones rápidamente se eliminan de la sangre por el proceso que acabamos de mencionar. O sea que una kilomicronemia persistente siempre es anormal y siempre hay que estudiarla a fondo porque eso no es normal. Bueno. Natalia, ¿sí me está viendo? Natalia. Así, hombre, todo lo que Sí, dije señor, aquí. es que tengo el micrófono, lo tenía disminuido, sí se está viendo. Y me está oyendo. Natalia. Me está viendo y me está oyendo. Sí, señor. Ah, bueno. Entonces, con eso termina el kilomicrón, captado por los remanentes de kilomicrón captados por el hepatocito. Las BLDL, o sea, las proteínas de muy baja densidad, tienen una composición muy parecida a los kilomicrones. ¿En qué sentido? En que son ricas en triglicéridos. O sea, contienen triglicéridos, muchos triglicéridos. Contienen un poquito más de proteínas que los kilomicrones, por eso la densidad no es tan disminuida como la de los kilomicrones, pero sí es de baja densidad, o sea que también flotan por debajo de los kilomicrones cuando se hace una ultracentrifugación. Las VLDL, proteínas de muy baja densidad, se llama eso. Las VLDL se sintetizan en el hepatocito a partir de triglicéridos. Pueden ser triglicéridos que entraron, pues pueden ser ácidos grasos que entraron a partir de remanentes de kilomicrón, pero lo más común es que estos triglicéridos se sinteticen directamente en el hepatocito.
El hepatocito es el principal sitio de síntesis de lípidos, no es el tejido adiposo. El tejido adiposo, el adipocito los almacena, pero los triglicéridos que circulan a través de las VLDL son sintetizados en el hígado. O sea que cuando hablamos de VLDL, estamos hablando de una lipoproteína que se configura a partir de triglicéridos de origen endógeno. Ahora, una cosa interesante que hay que mencionar aquí, porque existe un mito, todavía persiste el mito de que uno solamente acumula triglicéridos, o sea, se engorda a partir de la grasa. No, eso es un mito. ¿Por qué? Porque el hígado tiene la capacidad, si usted consume un exceso de glucosa, el hígado tiene la capacidad de convertir glucosa en ácidos grasos, que después se ensamblan en triglicéridos y salen a través de la VLDL. O sea, mucha de la obesidad que observamos actualmente no es por un exceso de grasa en la dieta, es por un exceso de glucosa en la dieta. Cuando el hepatocito es inundado por glucosa, entonces mucha parte de esa glucosa se mete al ciclo de Krebs, se convierte en citrato, el citrato sale de la mitocondria, se descompone en oxalacetato más acetil-CoA. Y este acetil-CoA es el sustrato que le sirve al hepatocito para sintetizar ácidos grasos y después triglicéridos. O sea que la epidemia de obesidad que tenemos actualmente realmente no es por un exceso de lípidos en la dieta, sino por un exceso de glucosa en la dieta. Nosotros tenemos la capacidad de convertir la glucosa en ácidos grasos, eso lo hace el hígado. No podemos hacer lo contrario, o sea, nosotros no podemos sintetizar glucosa a partir de ácidos grasos, eso no está permitido. Pero sí podemos convertir glucosa en ácidos grasos. Entonces, el hígado permanentemente está sintetizando triglicéridos de origen endógeno. Esos triglicéridos se van a empacar en las VLDL, o sea que permanentemente estamos sintetizando esas lipoproteínas. El mecanismo es exactamente igual al mecanismo de los kilomicrones. ¿Qué quiere decir eso? Que primero se sintetiza el EDL, la ApoB100. La ApoB100, como les dije hace un rato, es una de las proteínas más grandes que nosotros sintetizamos, y la ApoB100 se sintetiza en el retículo endoplásmico rugoso, así como hicimos ahorita con la ApoE48, y la proteína que mencioné ahorita, la TMP, la proteína microsomal transferidora de triglicéridos, se encarga de transferir los triglicéridos a la ApoB100. Entonces, la ApoB100, una vez que se va llenando de triglicéridos y de otros lípidos, pero principalmente triglicéridos, va constituyendo la lipoproteína que llamamos VLDL. La VLDL es una lipoproteína que contiene principalmente, cuando está recién sintetizada, que se llama
VLDL naciente contiene principalmente ApoB100. La ApoB100, repito, es una proteína grande que está metida en el interior de la lipoproteína. La ApoB100, entonces, sobre la ApoB100 se arma la VLDL. Cuando circula, se descarga, los hepatocitos descargan la VLDL por exocitosis, igual que ocurría con los kilomicrones. Se descarga por exocitosis, pero en este caso se descarga es a la sangre. Cuando la VLDL naciente, que es rica en ApoB100, se descarga a la sangre, las HDL, así como ocurrió con los kilomicrones, las HDL le pasan a ApoC2 y le pasa a ApoE. Entonces, las VLDL empiezan a circular. Como tienen ApoC2, entonces las VLDL también pueden activar la lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa, no lo mencioné hace un rato, es una enzima que es inducible por insulina. O sea, la insulina aumenta los niveles de lipoproteína lipasa. Después de una comida rica en sustratos energéticos, la insulina estimula la síntesis de lipoproteína lipasa. Cuando las VLDL circulan por el músculo y el tejido adiposo, también activan la lipoproteína lipasa y empiezan a perder triglicéridos. A perder triglicéridos. Igual que ocurría con los kilomicrones. Entonces, estas lipoproteínas se van volviendo cada vez más pequeñas a medida que circulan por la sangre, se van volviendo más pequeñas y van perdiendo triglicéridos y van quedando como un remanente de VLDL. Ese remanente de VLDL se puede enriquecer con más colesterol. Las VLDL de por sí llevan colesterol que se empacó en el hepatocito cuando la lipoproteína se formó, pero pueden enriquecerse de colesterol a medida que circulan por la sangre. Entonces se va volviendo una lipoproteína más pequeña, con poquito triglicérido, con más colesterol, que se llama IDL. Eso quiere decir lipoproteína de densidad intermedia. Entonces, las VLDL se convierten en IDL a medida que circulan por el lecho vascular. Esas IDL, una parte importante de las IDL, son retomadas por el hígado cuando la sangre pasa por los sinusoides hepáticos. Como estos IDL tienen ApoE, entonces pueden interactuar con el receptor de ApoE y muchas IDL son internalizadas por endocitosis a nivel del hígado, pero hay un porcentaje importante de IDL que siguen circulando por la sangre y se van enriqueciendo cada vez con más colesterol. Ya no tienen prácticamente triglicéridos, son partículas más pequeñas, son lipoproteínas más pequeñas, ricas en colesterol, y van perdiendo pues los triglicéridos que tienen todavía, y cuando esta lipoproteína más pequeña
se va enriqueciendo con colesterol y va perdiendo más triglicéridos, se convierte en las LDL, o sea, en las lipoproteínas de baja densidad. Las LDL, o sea que la transformación que se hace es esta. Las VLDL se transforman en IDL. Después las IDL se convierten en LDL y esas transformaciones se hacen en el lecho vascular a medida que las lipoproteínas circulan. Las LDL son lipoproteínas de baja densidad, o sea, tienen más densidad que los kilomicrones, y las VLDL son de baja densidad, o sea, están más abajo de los kilomicrones, y las VLDL cuando se hace ultracentrifugación. Y estas lipoproteínas ricas en colesterol después son captadas por células que tengan receptor de ApoB100. Las células que tienen receptor que es el receptor de LDL o receptor de ApoB100, por ejemplo, las células que se encargan de fabricar, por ejemplo, las células de la glándula suprarrenal y otras células que utilizan ese colesterol con fines biosintéticos. Entonces tienen receptor de LDL y captan las LDL. De esa manera, una vez que las LDL son endocitadas a través de un proceso de endocitosis mediado por receptor, esas células pueden utilizar ese colesterol para sus fines biosintéticos. Entonces, ahí terminarían las LDL. ¿Cuál es el problema con las LDL y con ese colesterol que circula en esas lipoproteínas? Que cuando hay un aumento notable de LDL circulando por la sangre, esas LDL ricas en colesterol pueden depositarse en el endotelio de los vasos sanguíneos y pueden generar una transformación inflamatoria que da origen a la placa de aterosclerosis. Por eso un aumento en las LDL circulantes a la larga puede precipitar la formación de placa aterosclerótica. Solamente falta mencionar las HDL, o sea, las lipoproteínas de alta densidad. Las lipoproteínas de alta densidad o sea, las HDL se sintetizan permanentemente en los hepatocitos y en los enterocitos. Los enterocitos, o sea, las células intestinales, también tienen la capacidad de fabricar HDL. La mayor parte de las HDL provienen del hígado, o sea, de los hepatocitos. Las HDL contienen unas lipoproteínas, principalmente contienen ApoA, por ejemplo, ApoA1, ApoA2, ApoA3. Esta lipoproteína que se forma permanentemente en los hepatocitos principalmente es una lipoproteína rica en proteínas, o sea, tiene más proteínas que lípidos. Por eso es una lipoproteína muy pesada, por eso es lipoproteína de alta densidad. Cuando se hace una ultracentrifugación, esta lipoproteína va al fondo del tubo, porque es una lipoproteína rica en proteínas. Tiene más proteínas que las demás y el contenido de lípidos es menor. Casi no tiene triglicéridos, tiene fosfolípidos, esfingolípidos, colesterol, etc. Pero tiene más contenido proteico que las otras lipoproteínas que hemos mencionado. Cuando
se sintetiza como HDL naciente. La HDL naciente es como si fuera un cilindro achatado, tiene una forma más bien como de cilindro achatado, todavía no es completamente esférica como las anteriores, sino que tiene una forma como de cilindro achatado. Aquí pues en esta parte, o sea, en contacto con el agua estarían pues los fosfolípidos, esfingolípidos, etcétera, etcétera. Esta lipoproteína, cuando se fabrica, circula por la sangre así como HDL naciente. Cuando la lipoproteína sale a circular, esa lipoproteína empieza a captar LCAT. LCAT es una enzima, lecitina colesterol aciltransferasa. La lecitina colesterol aciltransferasa, como el nombre lo sugiere, esta enzima es fabricada por el hígado, circula por la sangre, pero las HDL van captando esta enzima, la incorporan en la lipoproteína a medida que circula. Estas lipoproteínas tienen la capacidad de que recolectan colesterol de las membranas de las células periféricas. Existe una proteína, un transportador de colesterol que es muy importante, que existe en los vasos sanguíneos, que es un ABCA1. El ABCA1 es un transportador que utiliza ATP para pasar el colesterol de la monocapa interna a la monocapa externa de la membrana de las células del endotelio, del endotelio vascular. Entonces, esta proteína hace que la lámina externa de la membrana se enriquezca de colesterol, pasa de la lámina interna a la lámina externa, tiene que gastar ATP para hacer eso, y pasa el colesterol a la lámina externa, o sea, en contacto con la sangre. Cuando la lipoproteína, la HDL, pasa por esas células, entonces capta ese colesterol, lo capta. Pero ese colesterol tiene que sufrir una modificación, y esa modificación es realizada por la LCAT. ¿Qué modificación? Si el colesterol no se modifica, el colesterol vuelve y se suelta fácilmente de la lipoproteína, y la lipoproteína no lo retiene. Pero la LCAT, como dice el nombre, aciltransferasa. ¿Qué quiere decir eso? Que esta enzima coge una lecitina, que es un lípido componente de las HDL. Las HDL tienen lecitina, que es un esfingolípido, tienen lecitina. Cogen la lecitina, le quitan un ácido graso, esta enzima le quita un ácido graso y se lo transfiere al colesterol. Entonces, el colesterol, como les dije ahorita, tiene un grupo H en el carbono 3. Entonces, cuando el colesterol es esterificado por la LCAT, aquí se le pega un ácido graso. Este ácido graso fue retirado de la lecitina y transferido al colesterol. Ese colesterol que entra a la HDL una vez que está esterificado es completamente insoluble en agua. Entonces ese colesterol esterificado se empieza a acumular dentro de la lipoproteína, dentro de las HDL, a medida que circula por la sangre. La HDL se va enriqueciendo de colesterol y a través de esta enzima lo va esterificando. Entonces va captando colesterol y después lo esterifica y lo almacena en la mitad de la lipoproteína. Entonces la lipoproteína ya pasa a ser una lipoproteína más grande y ya tiene
una estructura esférica. Es una lipoproteína rica en colesterol. Esa lipoproteína rica en colesterol, cuando pasa por el hígado, a través de un receptor que se llama SRB1, el hígado, el hepatocito tiene un receptor que se llama SRB1, que puede captar estas HDL y puede entrar el colesterol al interior del hepatocito sin destruir la lipoproteína. O sea que esa lipoproteína descarga el colesterol que lleva al hepatocito y la lipoproteína circula de nuevo para repetir el ciclo. Ese colesterol que entra al hepatocito es el que se utiliza principalmente para formar sales biliares y otros componentes lipídicos que necesita armar el hepatocito. Entonces, esa lipoproteína se encarga de recoger exceso de colesterol de la periferia y llevar ese colesterol al hígado para que el hígado utilice ese colesterol con fines sintéticos, principalmente, repito, para sintetizar sales biliares. Eso es lo que llama transporte reverso de colesterol, o también se llama transporte centrípeto de colesterol. O sea que, en resumen, el colesterol que circula por la sangre está empacado en dos lipoproteínas diferentes que son las que responden por la colesterolemia total. Cuando a un paciente se le mide colesterol total, es la suma de colesterol de LDL y colesterol de HDL. Ese colesterol total, normalmente, para que sea útil desde el punto de vista clínico, hay que discriminarlo entre el colesterol de LDL y de HDL. El transporte de colesterol realizado por las LDL se llama transporte centrífugo de colesterol, porque es un colesterol que inicialmente se formó en el hígado y que las LDL lo reparten a los tejidos periféricos. Por ello llamas transporte centrífugo del centro a la periferia. En cambio, las HDL hacen un transporte centrípeto. Centrípeto quiere decir de la periferia al hígado, o también se llama transporte reverso de colesterol. Por eso, tener lo recomendable desde el punto de vista de salud es que los niveles de LDL se mantengan disminuidos y los niveles de HDL se mantengan elevados. Eso permite que la colesterolemia total se mantenga controlada y, sobre todo, el factor de riesgo más importante para la formación de placa aterosclerótica, que son las LDL. Las HDL lo que hacen es un transporte reverso de colesterol y de esa manera pues favorecen que el colesterol total de la sangre disminuya. Entonces, en resumen, esas son las lipoproteínas que movilizan los lípidos por la sangre. Los kilomicrones, las VLDL, las LDL y las HDL. Estas cuatro lipoproteínas son las encargadas de movilizar los lípidos a través de los líquidos corporales, principalmente pues a través de la sangre.
Esa es la forma que tiene el organismo de resolver el problema de la insolubilidad de lípidos en agua. Por eso se utilizan estos vehículos de transporte. Dice que las lipoproteínas no tienen un peso molecular determinado, por eso se clasifican es con base en la densidad, no por peso molecular, porque son partículas muy grandes que no tienen un peso, pues de peso muy variable. Se clasifican es por densidad o por movilidad electroforética, también se pueden clasificar, ¿cierto? Las HDL serían las alfa lipoproteínas, estas serían las beta y estas serían pre-beta. Estas se quedan en el origen cuando hay una electroforesis de lipoproteínas plasmáticas. Las que más migran son las HDL por su alto contenido de proteínas, que también se llaman alfa lipoproteínas, estas se llaman beta lipoproteínas, estas se llaman pre-beta lipoproteínas, y estas se quedan en el origen. O sea que hay dos formas de referirse a las lipoproteínas, con la densidad o con la movilidad electroforética. La que más se usa es por densidad. Con eso termino la parte de digestión y absorción de lípidos y transporte de lípidos. Con eso termino esta parte, Natalia. Ya terminé, Natalia. Sí, profe. Bueno, no sé si de pronto tenemos alguna duda, pregunta. No, profe. Perfecto. Bueno, profe, muchas gracias. Voy a interrumpir la grabación. Listo. Voy a pararla. Chao, gente. Hasta luego, Edna. Hasta luego, Hasta señora Carlos.